En este video voy a hablar sobre los agonistas adrenérgicos. Los agonistas adrenérgicos son un gran grupo de medicamentos que imitan las acciones de la norepinefrina y la epinefrina que ocurren naturalmente en nuestros cuerpos. La norepinefrina también se conoce como noradrenalina y la epinefrina también es conocido como adrenalina. En conjunto, los agentes que activan los receptores adrenérgicos se llaman simpático-miméticos y los agentes que bloquean la activación de los receptores adrenérgicos se llaman simpático-líticos. Para comprender mejor cómo funcionan estos medicamentos, echemos un vistazo más de cerca al proceso de neurotransmisión de la neurona adrenérgica. Hay 5 pasos principales involucrados en la neurotransmisión adrenérgica. El primer aminoácido, la tirosina, es transportado a la neurona mediante el transportador de tirosina dependiente de sodio. Una vez dentro de la neurona, la tirosina es hidroxilada por enzima tirosina hidroxilasa L3.4 dihidroxifenilalanina, también conocido como L-Dopa o levodopa. Luego, esta L-Dopa se convierte en dopamina mediante la enzima descarboxilasa del aminoácido aromático. El segundo paso implica el transporte de dopamina a la vesícula sináptica, donde la enzima dopamina beta hidroxilasa convierte la dopamina en norepinefrina. En el tercer paso, la llegada del potencial de acción desencadena la apertura de canales de calcio y por lo tanto la entrada de calcio a la neurona. El aumento de calcio hace que la vesícula sináptica se fusione con la membrana y libere su contenido en la sinapsis. En el cuarto paso, la norepinefrina se une al receptor postsináptico en el órgano efector que desencadena la respuesta intracelular. La norepinefrina también se une al receptor presináptico, lo que resulta en una disminución de la liberación de norepinefrina a través de retroalimentación negativa, y en el quinto y último paso, la norepinefrina se elimina del espacio sináptico difundiéndose en la circulación sistémica, y también al ser inactivada por la enzima catecol o metiltransferasa, Durante un breve periodo y la mayor parte de toda la norepinefrina se transporta de regreso a la neurona mediante el transportador de norepinefrina dependiente de cloruro de sodio. Una vez dentro de la neurona, la norepinefrina puede transportarse de regreso a la vesícula sináptica para su uso futuro, lo que básicamente significa que se recicla o se puede descomponer en metabolitos inactivos por la enzima monoaminoxidasa. Ahora hablaremos de los receptores adrenérgicos, es decir, de los receptores que pueden ser activados por la norepinefrina, la epinefrina y los fármacos adrenérgicos. Las neuronas preganglionares simpáticas liberan acetilcolina, que luego se unen a los receptores nicotínicos de las neuronas adrenérgicas postganglionares o a los receptores nicotínicos de la médula suprarrenal. La neurona adrenérgica libera norepinefrina, mientras que la glándula suprarrenal libera aproximadamente un 20% de la norepinefrina y aproximadamente un 80% de epinefrina. Al final, la norepinefrina y la epinefrina se unen a los receptores en los órganos efectores. Estos receptores se denominan alfa y beta. Hablemos con más detalle de estos receptores. Comenzamos con los receptores alfa. Los receptores alfa se pueden dividir en 2 grupos principales, que son alfa 1 y alfa 2. Estos se pueden subdividir en alfa 1A, alfa 1B, 1C, etc. Pero para simplificar, centrémonos en alfa 1 y alfa 2. Ahora, el receptor alfa 1 es un receptor acoplado a proteína G, y como regla general, cuando se activa, causa una respuesta estimulante mediada por el aumento de calcio intracelular. Estos receptores alfa 1 se encuentran principalmente en el músculo liso vascular de todo el cuerpo, y cuando se activan provocan vasoconstricción. También se encuentran en el músculo dilatador del iris y cuando se activa provoca midriasis, que es la dilatación de la pupila. También este músculo liso se localiza en los esfínteres urinarios y cuando se activa conduce a la contracción y retención urinaria. Los receptores alfa 1 también se encuentran en el hígado y cuando se activan allí conducen a la glucogenólisis, que es la descomposición del glucógeno en glucosa. Por último, los receptores alfa 1 también se encuentran en el riñón y cuando se activan allí conducen a inhibición de la liberación de renina
y como recordatorio, la renina es una enzima secretada por el riñón y participa en la regulación de la presión arterial. Por lo que, en resumen, la activación de los receptores alfa-1 conduce a una respuesta simpática, es decir, en situaciones de estrés, situaciones de lucha o huida. Es ventajoso no tener los vasos sanguíneos constreñidos en caso de que empieces a sangrar o que quieras retener la orina cuando estés peleando o huyendo, Y definitivamente necesitas una glucosa adicional. Por eso es que estos receptores alfa-1 también generan la glucogenólisis, Ahora, ¿qué pasa con los receptores alfa-2? Los receptores alfa-2 son receptores acoplados a proteínas GI. Se ubican principalmente en las terminaciones nerviosas presinápticas y cuando se activan causan una disminución en la producción de AMP cíclico intracelular, lo que a su vez conduce a la inhibición de una mayor liberación de noradrenalina. Además, se pueden encontrar receptores alfa-2 en los islotes pancreáticos y cuando se activan conducen a una disminución de la secreción de insulina. Ahora pasemos a los receptores beta. Los receptores beta se pueden dividir en tres grupos que son beta 1, beta 2 y beta 3. A diferencia de los receptores alfa, los receptores beta están acoplados con las proteínas GS. Empecemos con los receptores beta 1. Estos se encuentran principalmente en el corazón y cuando se activan aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractibilidad cardíaca y aumentan la conducción del nódulo auriculoventricular. Los receptores beta 1 también se encuentran en las células yuxtaglomerulares del riñón y cuando se activan allí aumentan la liberación de renina, lo que resulta en un aumento de la presión arterial. Pasemos ahora con los receptores beta 2. Los receptores beta 2 se encuentran principalmente en los pulmones, en el músculo liso bronquial, y cuando se activan provocan broncodilatación. También se encuentran en el músculo liso vascular y en las arterias del músculo esquelético, y cuando se activan conducen a la relajación de los vasos sanguíneos o en otras palabras a la vasodilatación. También se encuentran en el músculo liso del tracto gastrointestinal y el útero, y cuando se activan allí conducen a la relajación del músculo liso, lo que a nivel gastrointestinal produce una disminución de la motilidad y a nivel del útero puede causar inhibición del trabajo de parto. Por último, los receptores beta 2 se pueden encontrar en el páncreas y cuando se activan allí conducen a un aumento de la secreción de insulina. Y por último, los receptores beta 3. Los receptores beta 3 se encuentran principalmente en el tejido adiposo y cuando se activan conducen a un aumento de la lipólisis o simplemente a la descomposición de la grasa almacenada. Los receptores beta 3 también se pueden encontrar en la vejiga urinaria y se cree que su activación a este nivel causa relajación de la vejiga y evita la micción. Bien, ahora cambiemos de tema y hablemos de los agonistas adrenérgicos reales. Por lo que los agonistas adrenérgicos se dividen en dos clases químicas principales, es decir, las catecolaminas y no catecolaminas. La catecolamina es un compuesto orgánico que tiene un catecol, que es básicamente un anillo de benceno con dos grupos laterales de hidroxilo, una cadena de etilo intermedia y un grupo amino terminal en el otro. Por un lado, las no catecolaminas tienen una estructura principal similar, pero sin esos dos grupos hidroxilo en los carbonos adyacentes del anillo de benceno. De ahí el nombre de no catecolamina. Ahora, estas diferencias estructurales crean tres diferencias principales en las propiedades entre las catecolaminas y las no catecolaminas. Primero, su uso oral. Segundo, la duración de la acción. Y por último, la penetración en el sistema nervioso central. Hablemos sobre cómo se comparan en términos de usabilidad oral. Las catecolaminas son completamente ineficientes, ya que son rápidamente metabolizadas por las enzimas catecol o metiltransferasa y monoamino oxidasa en el intestino, el hígado, el sistema nervioso central e incluso dentro de las neuronas. Además, los grupos hidroxilo en la porción de catecol hacen que toda la molécula sea polar, lo que resulta en pobre penetración en el sistema nervioso central. Por otro lado tenemos a las no catecolaminas,
que carecen de grupos catecol hidroxilo y por eso no son un buen sustrato para estas enzimas, la enzima catecol o metiltransferasa y la enzima monoamino oxidasa. Como resultado, las no catecolaminas se pueden administrar por vía oral, tienen una duración de acción mucho más larga y debido a que son menos polares también penetran en el sistema nervioso central con bastante facilidad. Ahora hablemos sobre los tipos de agonistas adrenérgicos. Tenemos 3. Número 1. Agonistas de acción directa. Número 2. Agonistas de acción indirecta. Y número 3. Agonistas de acción mixta. Hablemos de los agonistas de acción directa. Estos agentes producen sus efectos uniéndose al receptor alfa o beta e imitando las acciones de la epinefrina, norepinefrina y dopamina, que ocurren naturalmente en nuestros cuerpos. Hablando de epinefrina, norepinefrina y dopamina, tener en cuenta que estos no son selectivos, lo que significa que pueden actuar sobre los receptores alfa y beta. También hay catecolaminas que su principal vía de administración es la inyección. Ahora, uno de los agonistas de acción más directa utilizados en la práctica clínica es la epinefrina. La epinefrina puede activar casi todos los receptores adrenérgicos y por eso es un tratamiento de elección para la activación del shock anafiláctico. Los receptores alfa-1 de la epinefrina provocan vasoconstricción, lo que a su vez disminuye el edema de la mucosa, alivia la obstrucción de las vías respiratorias y aumenta la presión arterial, además de aliviar el shock. La siguiente activación de los receptores cardíacos beta-1 conduce a un aumento del gasto cardíaco, por lo que la epinefrina también se utiliza para restaurar la función cardíaca en pacientes con problemas cardíacos, pero causados por asistolia. Por último, la activación de los receptores beta-2 en los pulmones conduce a la broncodilatación, por lo que la epinefrina a veces se usa para el tratamiento de emergencia de afecciones respiratorias. Ahora, ¿qué pasa con la norepinefrina? La norepinefrina es en realidad muy similar a la epinefrina. Sin embargo, a diferencia de la epinefrina, en dosis terapéuticas la norepinefrina estimula principalmente receptores alfa-1, que conduce a una vasoconstricción profunda y en última instancia a un aumento de la presión arterial. La norepinefrina casi no tiene actividad beta-2, por lo que tiene un uso clínico más limitado en comparación con la epinefrina. Las únicas indicaciones útiles para la norepinefrina son el paro cardíaco y el shock hipotensivo. Ahora hablemos acerca de la dopamina. La dopamina es algo especial porque no solo estimula los receptores alfa y beta, sino también los receptores de dopamina, y los estimula de manera dependiente de la dosis. En dosis terapéuticas bajas, la dopamina actúa sobre los receptores de dopamina. Luego, a medida que aumenta la dosis, también activa los receptores beta-1 del corazón y finalmente en dosis aún más altas también activa los receptores alfa-1. Bueno, hasta ahora hemos hablado de agentes no selectivos que también se encuentran naturalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Pero adivinen, ¿qué pasó cuando los científicos comenzaron a modificar estos químicos? En realidad creamos agonistas adrenérgicos selectivos. Así que analicemos rápidamente los medicamentos más utilizados en este grupo. Y comencemos con los medicamentos que son principalmente selectivos alfa-1. El mejor ejemplo de estos es la oximetazolina y la fenilefrina. Debido a la estimulación del receptor alfa-1, ambos agentes se pueden encontrar en productos utilizados para el tratamiento de la congestión nasal. Sin embargo, la oximetazolina también se puede utilizados para el tratamiento de enrojecimiento de ojos. Y la fenilenefrina, debido a su capacidad para elevar la presión arterial sistólica y diastólica, a veces se usa en pacientes hospitalizados para tratar la hipotensión. Ahora hablemos del medicamento selectivo alfa-2. Y aquí tenemos un medicamento muy popular llamado clonidina. Como se recordará, la estimulación de los receptores alfa-2 conducen a una disminución del tono simpático, que entre otras cosas resulta en reducción de la presión arterial. Es por eso que la clonidina se usa comúnmente para el tratamiento de la hipertensión. La clonidina también tiene otras indicaciones como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también abstinencia, síntomas de alcohol y opioides.
Ahora pasemos al agonista selectivo beta 1. El mejor ejemplo de esto es la dobutamina. Y nuevamente, como se recordará, los receptores beta 1 se encuentran principalmente en el tejido cardíaco, por lo que la dobutamina aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, razón por la cual se usa para tratar la insuficiencia cardíaca aguda. Luego tenemos los agonistas selectivos beta 2, que estimulan los receptores beta 2 predominantes en los pulmones y conducen a la broncodilatación. Estos agentes se clasifican según la duración de su acción, por lo que tenemos agonistas beta 2 de acción corta como el albuterol y la terbutalina, que se usan para aliviar los síntomas agudos del asma, y también tenemos beta 2 de acción prolongada, como el salmeterol o el formoterol, que producen broncodilatación prolongada y por eso se utilizan para prevenir los ataques de asma. Finalmente tenemos al agonista selectivo beta 3, concretamente miravigrón, que simulan los receptores beta 3 en la superficie del músculo detrusor, lo que conduce al alivio de los síntomas de la vejiga hiperreactiva. Ahora pasemos a los agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Los fármacos de este grupo no interactúan directamente con los receptores postsinápticos, sino que mejoran los efectos de la epinefrina y la norepinefrina mediante la inhibición de su recaptación o la inhibición de su degradación. El mejor ejemplo de estos son la cocaína y las anfetaminas, que funcionan bloqueando la recaptación de norepinefrina y dopamina, particularmente en la región del cerebro que controla el sistema de recompensa. Y esto porque son altamente adictivos. Además, estos medicamentos estimulan los receptores alfa 1 y beta 1, lo que conduce a una respuesta simpática, como un aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Por último, quería analizar brevemente los agonistas adrenérgicos de acción mixta. El ejemplo de los medicamentos que pertenecen a este grupo es la efedrina y la pseudoefedrina, que provocan la activación de los receptores adrenérgicos tanto por unión directa como por liberación de norepinefrina almacenada desde las terminales presinápticas. La efedrina y la pseudoefedrina tienen una acción de larga duración, porque no son catecolaminas y por lo tanto son sustratos deficientes para las enzimas catecol o metiltransferasa y monoamino oxidasa. Los efectos principales de la efedrina son vasoconstricción y broncodilatación. Sin embargo, debido a sus efectos secundarios y la disponibilidad de mejores medicamentos, la efedrina rara vez se usa en la práctica clínica. La pseudoefedrina, por otro lado, también causa vasoconstricción y relajación del músculo liso bronquial. Sin embargo, activa principalmente los receptores ubicados en las fosas nasales. La constricción de los vasos sanguíneos permite que salga menos líquido y da como resultado una disminución de la inflamación de los conductos nasales, así como una disminución de la producción de moco. Por esta razón, se usa muy comúnmente como descongestionante. Y eso es todo en el video de hoy.